¿viste, supongo, anoche el Presi? Sí, por supuesto. Estuvimos súper atentos todos, bueno, por lo menos los que nos dedicamos a esto, a tener que analizar la Sí. política, el clima social y demás. Bueno, lo vi. Eh, Yo pe- creo que te- algunas cosas fueron, sí. no, te pregunto, ojo de consultora en dos facetas. Primero, ¿qué te pareció a vos? Y segundo, algo que para mí era obvio, tuvo muy bajo rating, por lo menos en los canales de aire, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que ahí el presidente va a tener que empezar a revisar el tema discursivo, porque lo que le puede haber servido en algún momento, que es, bueno, esa narrativa muy sustentada en los aspectos económicos, en datos duros de la economía, bueno, hoy puede dejar de redituarlo, ¿no? Entonces, eso es independiente de que la ciudadanía lo apoye o no, ya vamos Claro. a ver que todavía sigue teniendo niveles de popularidad muy elevados, pero realmente por momentos, en algún, digamos, en un punto, en el comienzo de su campaña electoral y demás, inclusive en los primeros meses de su gobierno, resultaba novedoso, ¿no? Un presidente o un candidato a presidente que diera clases de economía. Bueno, ya evidentemente por el rating de anoche, sobre todo en los canales de aire, eso empieza a ser menos novedoso y quizás se empieza a tornar más aburrido, más empieza a tener, digamos, un impacto más normal, ¿no? En general, la gente no le interesaba mucho tener dirigentes que hablen de datos duros de la Sí, economía, ¿no? sí. Eso históricamente ha sido así, por eso era tan disruptivo el discurso de Milei, pero bueno, claramente va a tener que prestar atención a ese aspecto. Ujú. Marta, buen día. Llama la atención Bueno, un dato que busco la explicación más bien, no sé si decir psicológica, pero sí cualitativa. Hay una evaluación retrospectiva sobre la situación de las familias que habla de que están peor que el año pasado, una perspectiva hacia adelante que se muestra pesimista, pero sin embargo confianza en el gobierno. ¿Cómo se leen estos datos que parecen contradictorios? sí, a ver, en realidad parece contradictorio si uno analiza, bueno, la evaluación retrospectiva claramente todavía hay más del 60% que considera que, para ser precisa, casi el 67% considera que todavía está mal, ¿no? Ujú. Igual de mal del año pasado o peor, inclusive un 43% dice que está peor que el año pasado. Con lo cual por ahí claramente hay un largo recorrido del gobierno para tratar de revertir esta percepción. Igualmente, cuando nosotros analizamos la evolución desde enero, que empezamos a medir, empezamos a hacer este monitor del nuevo gobierno, en enero el 18% tenía una percepción positiva sobre su situación económica personal y hoy es el 30%. Es muy bajo aún, un 30%, que considera que está más o menos bien, pero si se compara con ese 18% de enero, está muchísimo mejor, ¿no? Entonces, y después hay un dato, sí, como vos decís, muy interesante, que tiene que ver con la evaluación prospectiva, es decir, cómo vamos a estar en el futuro. Nosotros hacemos dos tipos de preguntas relacionadas con ese tema. La primera tiene que ver cómo cree que va a ser el país, la situación económica del país el año que viene. Y ahí el nivel de optimismo es del 40%. No es malo, pero no es mayoritario tampoco. Claro. Pero cuando le preguntamos cómo va a estar el país dentro de unos años, si cree que en el mediano plazo, de la mano de Milei, la situación económica de Argentina estará mejor, ahí crece al 46%. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Lo que está visualizando una parte de la sociedad es que, bueno, que nos falta mucho todavía para poder concretar ese objetivo de entrar en una senda de crecimiento, pero que está bien rumbeado el gobierno. Entonces, por eso crece el nivel de optimismo respecto al largo plazo. ¿Se entiende? Claro. Hay como una mirada más realista de que es difícil que el año que viene estemos muchísimo mejor, pero confían en que dentro de unos años, por lo menos hoy confían, ¿no? Estamos ante sociedades líquidas, hay que decirlo, ¿no? Claro, Yo fluctúa quiero ser mucho. clara en ese sentido, pero hoy confían que el futuro del mediano plazo puede estar mejor. Claro.
Marta, también si nos detenemos un poquito en ver en el ranking las imágenes y cómo está el porcentaje de imagen positiva y negativa, lo encabeza Javier Milei y vos destacás al comienzo del informe que esa imagen ha mejorado levemente respecto a la medición anterior, al bimestre anterior, la imagen positiva del presidente. Por debajo, en segundo lugar, está Villarroel. Y después, el último del ranking está Martín Lustó. Inclusive Cristina está arriba de Martín Lustó. Ese listado de imágenes, ¿ha tenido alguna variación respecto a las mediciones anteriores en el ordenamiento, digo? No, más o menos se ha mantenido igual. Lo que sí, por ejemplo, a ver, Patricia Bullrich, que sigue teniendo que está tercera en este ranking de mejor evaluados, en algún momento supo tener un diferencial positivo, hoy ya no lo tiene un diferencial negativo. Para que la gente que nos está escuchando explico. El diferencial es la resta, digamos, entre la imagen positiva y la negativa. Eso da un porcentaje que puede ser positivo o negativo. En esta grilla de evaluados, de dirigentes evaluados, los únicos que tienen diferencial positivo son Javier Milei y Victoria Villarroel. Ni siquiera ya Patricia Bullrich lo tiene, que hasta hace 3-4 meses tenía diferencial positivo, con lo cual, bueno, está claro que hasta ahora la confianza fundamentalmente está depositada en la fórmula presidencial, ¿no? Inclusive en una fórmula presidencial que sabemos y conocemos tiene muchísimas tensiones. Hay muchas tensiones entre el presidente y la vicepresidenta, pero aún así una buena parte de la sociedad sigue confiando en ellos, ¿no? Entonces, después, el ranking de imagen está más o menos similar, se ha venido manteniendo similar en los últimos meses en cuanto al orden. Vemos Kicillof, por ejemplo, en la comparativa con fines de julio, que fue el último relevamiento, ha caído 3 puntos. Y en cambio Cristina Kirchner se mantiene, no ha tenido una caída. De igual manera Mauricio Macri, que tienen imagen positiva baja, hay que decirlo, ¿no? Macri tiene un 26% de imagen positiva, Cristina tiene un 27%, pero con un poquito más de retraso que Macri, pero se mantienen, en términos generales se mantienen, incluso el kirchnerismo mantiene su núcleo duro, ¿no? O sea, ahí nosotros hacemos una evaluación y contrastamos, por ejemplo, la intención de voto del oficialismo versus el kirchnerismo, que hoy está publicado, hoy lo publica Clarín, justamente esa parte de la encuesta, y en realidad lo que vemos es que hoy el oficialismo tiene un 40% de intención de voto si las elecciones legislativas fuesen mañana. Digo, esto tomémoslo con pinza porque tenemos que saber que el año que viene habrán 24 elecciones, ¿no? Pero ante la pregunta simplificada, ¿votarías a un candidato a favor de Milei o opositor a Milei? Eso nos está dando un 40%, y del kirchnerismo nos da un 19%, que es bajísimo, pero si uno lo proyecta, podría superar incluso hasta el 25%. Estamos hablando de un espacio muy golpeado, pero que aún así conserva un núcleo duro muy alto. Sí, pero ahora la pregunta es ¿por qué no surge algo que tenga un techo más alto en el peronismo? Un peronismo nuevo, digamos, un peronismo de siglo XXI. Es insólito porque vos decís que el kirchnerismo mantiene un 25%, pero ese es casi el techo. Digamos, no tiene mucho para crecer. En vez de un peronismo nuevo, creo que podría ser algo mucho más atractivo, ¿no? No, por supuesto. Bueno, de hecho, por eso en esta oportunidad nos interesó medir, en esa pregunta que les acabo de comentar en estos datos, nosotros las opciones es La Libertad Avanza, kirchnerismo u otra opción, una tercera vía. La tercera vía nos está dando casi un 30%, es un porcentaje alto, muy categórico. El problema que hay es que no hay representantes para ese 30%. No hay nadie en condiciones, primero, de aglutinar todo de aglutinar, digamos, las distintas expresiones y, por lo tanto, capitalizar. Entonces, hoy es la mayor ventaja que tiene el gobierno de Milei, y por eso vemos que ha empezado a confrontar con mucha más nitidez contra el kirchnerismo. Ya lo vimos en el discurso en Mendoza,
cuando la semana pasada cuando estuvo en Mendoza, lo vimos ayer nuevamente confrontando muy fuerte con el kirchnerismo, porque la verdad es que ambos se necesitan. A ninguno de los dos, ni al gobierno de Milei ni al kirchnerismo, les conviene que surja un dirigente que pueda representar ese 30% de base que podría crecer para el año que viene o para el 2027. No les conviene, entonces tratan de agitar el fantasma, digamos, de cada uno de sus electorados, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es una, digamos, está en deuda gran parte de la dirigencia política del país de ver cómo hacen, ¿no? Para generar alguna propuesta que sea alternativa, ¿no? A los libertarios y al kirchnerismo, porque claramente el país lo necesita, ¿no? Ahora hay un problema para mí grave para los radicales, porque hasta no hace mucho ya era un clásico decir que el dirigente de peor imagen del país era Vudú, después Máximo Kirchner, etcétera, que casi han desaparecido de escena. Ahora, por lo menos entre los que vos me decís, el dirigente de peor imagen del país es el presidente de los radicales, Lustó, que no ocurría. Tiene casi la mitad de Cristina. A ver, hay un trío, Kicillof, Cristina y Macri, que miden igual. Y Lustó está hundido por debajo de ellos. Hoy el peor en el país es el presidente nacional de los radicales. ¿Hace cuánto que no ocurría algo así? Sí, es bastante insólito, pero bueno, tiene que ver también con las características de Lustó, ¿no? Convengamos que no es un radical clásico, convengamos que es un dirigente que viene... Fue muy llamativo que lo elijan como presidente del radicalismo, una persona que no tiene, digamos, raíces radicales, que venía incluso de ser funcionario peronista. Eso ya, en primer lugar, digamos que el radicalismo se tiene que plantear por qué eligen, ¿no? Este tipo de dirigentes. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. En política, la coherencia, más temprano o más tarde, siempre reditúa, ¿no? Entonces lo que le ha sucedido a Lustó es que es zigzagueante en sus posiciones y lo ha sido a lo largo de toda su trayectoria política. Y eso la sociedad se lo factura siempre, indefectiblemente se lo factura. En un momento determinado hay dirigentes políticos que se sienten tentados a tomar una determinada posición, ¿no? Después de tantos años de analizar la política y la opinión pública, les digo, la coherencia es lo que más reditúa en política en el mediano y en el largo plazo. ¿Será que Milei está confiado en que la coherencia le reditúe más que lo que le resta la impopularidad de ir contra el veto, contra los incrementos jubilatorios o presupuestarios universitarios, digo, medidas impopulares las del veto, como impulsar al juez Lijo, que le dan muy mal, y sin embargo ha persistido en eso? Sí, y sin embargo la sociedad justamente todavía no le pasa factura por eso. Bueno, lo traes a colación. El veto respecto de la reforma jubilatoria tiene casi un 68% de rechazo, ¿no? En esta misma encuesta, que el presidente tiene 50,9% de imagen positiva, el 67,7% rechaza su posición, rechaza el veto, ¿no? O sea, una medida súper impopular. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? No es más retórica que efectiva, porque justamente no está amenazando de manera tangible la popularidad del presidente. Y bueno, sobre eso se recuesta. Ahora, también es una amenaza para el gobierno, ¿no? Sobre todo es una amenaza de cara a un posible segundo veto, que sería por el financiamiento de las universidades públicas. ¿Y por qué digo que es una amenaza? Porque después este tipo de actitudes son, digamos, interesantes desde el punto de vista que se ve un presidente muy bien plantado en torno a un objetivo y está muy bien. Después nos puede gustar más o menos, pero esa parte justamente tiene que ver con esa coherencia y está muy bien. Pero después, desde el lado de la sociedad, obviamente va sumando desencantados. Jubilados desencantados, sectores de las universidades públicas desencantados, y al final del recorrido eso va erosionando la imagen. ¿Cuál es la ventaja que puede tener Milei en este momento? Que la ciudadanía empieza a percibir la reactivación económica y eso lo pueda neutralizar. Sí, perdón. Marta, y apelando justamente a tu gran conocimiento de analista, ¿cómo crees vos que puede impactar en esta imagen de Milei lo dicho en el discurso de anoche?
porque en términos generales plantea una cosa estricta, seguir bajo el modelo del déficit cero, pero eso tiene un precio carísimo desde el punto de vista popular. ¿Cómo intuís vos que puede terciar? Yo creo que al final del recorrido siempre es la economía. ¿No? Entonces, ahora, a ver, hay resultados, el gobierno puede exhibir resultados que son tangibles para la gente. El control de la inflación, el control del dólar en este último tiempo, el control de la calle, ¿no? Porque pensemos que en Mendoza nunca hubo piquetes, realmente en los últimos años era un problema que los mendocinos no teníamos, pero sí lo padecía toda la gente del AMBA. Y la verdad que en ese sentido, bueno, el gobierno tiene ahí un pergamino para poder exhibir. Entonces a eso sumémosle algunas de las regulaciones que impactan positivamente en la vida cotidiana. Ahora, hasta ahora esos son activos del gobierno, pero dentro de unos meses o de acá a un año, la sociedad, esa parte ya no le va a alcanzar, va a demandar más. Y va a demandar más en términos de reactivación económica, en términos de empleo y demás. Entonces, todo eso, por eso, a tu pregunta, yo te digo, todo eso está supeditado a que el gobierno logre también exhibir una reactivación económica. Bueno, cierro con este comentario, pues se nos acabó el tiempo, pero me parece un comentario técnico bueno cuando hacen aportes técnicos que nos los hace Fernando Galante, que siempre es un economista que consultamos mucho. Dice, lo que cuenta Marta es muy importante y puede ser la razón por la cual la salida del cepo se va a terminar imponiendo por necesidad en todo sentido, pese a que hoy el gobierno se ha enamorado de esta herramienta. Así que bueno, la realidad lo va empujando, ¿cierto? Claro, como dice Fernando, es que la salida del cepo es una condición necesaria para la reactivación económica. Claro. Entonces, más temprano o más tarde eso debería ocurrir. Bueno, Martita, como siempre, un gusto, ¿eh? Igualmente, un placer también. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Marta. Buen día, hasta luego. Buen día. Nuestra consultora de Reales de la Torre, Martita Reales, mendocina, pero una jugadora nacional.